Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy nos vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando miramos el norte desde el sur? ¿Qué cambia en nuestra manera de leer si dejamos que las sagas islandesas, las leyendas feroesas y las lenguas nórdicas se cuelen en nuestro imaginario? En este episodio vamos a tratar de investigar qué implica traducir todo ese mundo al castellano de hoy, para que un lector de aquí pueda habitar historias que nacieron en otros mares. Y para ello hablaremos con Mariano González Campo, la persona que está detrás del blog El Cuaderno del Feroés, entre muchas otras obras, y que es filósofo de formación, traductor e investigador especializado en literatura nórdica medieval, Islas Feroe y relaciones entre el mundo nórdico y el ámbito ibérico. A partir de su trabajo, intentaremos investigar cómo nos acercan las sagas, el folclore feroés, los archivos y las costas, pero también las decisiones concretas de traducción, los matices que se ganan o se pierden al traer esos textos a nuestra lengua y la manera en que la filología puede convertirse en una forma de investigación muy encarnada. Bueno, hola Mariano. Lo primero, darte las gracias por haber venido al podcast. Hola Horacio, muchas gracias a ti por tu amable invitación a un podcast tan interesante y ilustrativo como el tuyo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, más que una pregunta, es una petición. Si te podrías presentar tú mismo y contarnos a qué te dedicas a día de hoy y luego empezar por comentar cómo se despertó tu interés por la investigación en todos estos temas. Bueno, como tú ya has dicho en la presentación tuya, soy de filosofía de formación. Mi primera licenciatura fue en filosofía en la Universidad de Murcia. Me metí en filosofía queriendo ser realmente antropólogo, porque en aquella época la carrera de antropología como tal no existía y lo más cercano era o hacer filosofía o hacer geografía e historia, luego especializarte en antropología. Elegí en mi caso filosofía. Pero en realidad me considero filólogo, que fue una carrera que hice posteriormente también en el extranjero, y antropólogo social, cosa que también conseguí haciendo finalmente en el extranjero, ¿no? Y los temas nórdicos pues me vienen primero por mi incipiente interés por las lenguas extranjeras, sobre todo empezó el tema por el inglés, en una época en que acuérdate que no estaba tan generalizada la enseñanza del inglés como ahora. De hecho, nos enseñaban en la EGB, acuérdate, francés, y luego el inglés era algo así, casi optativo. Pues bueno, descubrí que el inglés me gustaba, se me daba muy bien, sacaba sobresalientes sin tocar un libro y tenía una cierta intuición lingüística con esa lengua en concreto y con otras germánicas que vinieron después. Y dije, bueno, pues blanco en botella, te gustan las lenguas y te gusta, luego descubrí que me gustaba también la Edad Media, a través de una serie de televisión, una miniserie que ponían en lo que entonces era la segunda cadena que llamábamos, una serie finlandesa que se llamaba La Edad del Hierro, Rauta Aika, que era una especie de versión televisiva del Kalevala, la gran epopeya literaria finlandesa. Pues repito, ese incipiente, casi infantil gusto por los idiomas y luego esa pasión por la Edad Media nórdica a través de esta serie que descubrí en el 85-86, pues crearon la tormenta perfecta para lo que luego me dedicaría de una manera más profesional. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, por hablar un poco, luego te dedicaste a profundizar un poco en las lenguas nórdicas, como estás comentando, tuviste la inspiración, el interés que tenías por el inglés, también esa serie de televisión, pero si nos puedes hablar un poco, ¿por qué decidiste ampliarte a todas esas lenguas? ¿Por qué veías ese especial interés en las lenguas nórdicas y por qué te centraste luego en algunas que son, como por ejemplo, el islandés y el feroés? Vale, como quería algo que representara tanto mi interés por la lengua germánica, que empezó, ya digo, con el inglés, y la Edad Media, pues la lengua que cumple con esos dos requisitos, para mi gusto, fue el islandés, ¿no? El islandés se considera, de hecho, un latín del norte, es una lengua que ha evolucionado, sí, pero relativamente poco en comparación con otras, ¿no? Como el noruego, el sueco, que han evolucionado bastante.
y quitando unos importantes cambios fonéticos a nivel gramatical, de declinación, el sistema sigue siendo el mismo del islandés del siglo XII, XIII o por ahí, ¿no? Con lo cual la evolución ha sido bastante escasa. Eso hace que sea una lengua muy, muy interesante a nivel tanto lingüístico como literario, y por eso me centré en primera instancia en el islandés antiguo, ¿vale? A partir del cual luego tuve acceso al noruego, al sueco, al danés, al feroés, que en realidad, pues, sabiendo islandés con bastante fluidez, luego pasarte a un noruego, del noruego al danés o del danés al sueco es como un efecto dominó, es bastante fácil, ¿no? Si tienes, lógicamente, cierta intuición lingüística y cierto interés, ¿no?, en ello. Vale, supongo que esta es una pregunta que te habrán hecho 20.000 veces, pero ¿cómo se aprende islandés? Por ejemplo, porque aprender inglés hay 100.000 libros, ¿vale? Pero imagino que hay mucho menos material. Imagino que cuando tú te pusiste a aprenderlo había menos fuentes de información para poder hacerlo. Imagino que hay una parte de insistencia, ¿no? Pero ¿cuál es tu estrategia? Mi estrategia, primero, es la vocación, ¿no? Es la palabra clave, que es mi leitmotiv. Es decir, yo me intereso por algo no por el dinero que pueda dar, el prestigio que te pueda otorgar, no, sino porque te entra, te llama, es como la musa que llama a tu puerta, ¿no? Ujú. Entonces, eso me pasó con los idiomas en la infancia y luego con estos idiomas nórdicos posteriormente, ¿no? En el caso del islandés antiguo, que fue la puerta de acceso a todo el mundo nórdico, empecé porque, bueno, como casi todo en mi vida, he sido autodidacta. Es decir, yo estudié filosofía, pero yo leía por mi cuenta mi propio currículo, porque lo que me daban en clase me aburría soberanamente, no me interesaba. Entonces yo me hacía mi propia programación y leía los libros que me interesaban. Y con todo lo demás, ¿no? En el caso concreto de la lengua nórdica, lógicamente en España, por desgracia, no existe filología escandinava o nórdica. ¿No? Es una de las pocas que no existen pues las que conocemos: alemana, inglesa, Claro. francesa, eslava, catalana, gallega y tal, pero la nórdica es prácticamente de las lenguas occidentales o europeas que no se ha implantado en España todavía. Y claro, pues tenía que recurrir a lo que había en aquella época accesible. Me pasé por la biblioteca de la Facultad de Letras en el campus de Murcia, de la Merced. Encontré un libro que era una introducción al islandés antiguo, me lo tomé en préstamo, lo fotocopié y me empecé a empapar de lo... Además, estaba bien planteado porque es un libro, un clásico que tiene ejercicios luego de traducción, por lo Ujú. que me ayuda a sentar el vocabulario. Y empecé por ahí. Y luego descubrí el islandés moderno, que era más parecido al antiguo, como te he dicho, por esa escasa evolución. Y di con un libro que se llamaba algo así como Teach Yourself Icelandic, de la serie esta Teach Yourself, que era muy popular en la 80-90. Y bueno, con los dos empecé con el islandés. Escribí una carta a un periódico islandés, al periódico nacional de Islandia, buscando pen pals, ¿no?, que se llamaba Amigos por Correspondencia, que todavía no Ajá. existía internet ni nada de esto, ni emails ni nada. Y me respondieron varios y empecé a practicar con ellos en islandés. Me mandaban periódicos o me corregían las cartas que les mandaba y así, pues ya te digo, un proceso casi 90% autodidacta. Genial, genial, muy, muy interesante. Bueno, este podcast tiene audiencia de muy diferentes edades, pero creo que ha comentado una cosa bastante importante que probablemente los más jóvenes pues no conocen. Este sistema del pen pals, donde te escribías con la gente, no normalmente esto a qué ritmo funcionaba. Tú les escribías, se escribía por correo, claro. Entonces, una carta desde España, porque esto era por correo postal, desde España hasta Islandia y hasta que recibías la respuesta. ¿Cuánto pasaba normalmente? ¿Un mes o cómo iba? Sí, sí, perfectamente podía pasar un mes cuando llegaba, porque recuerdo que me pasó un episodio, claro, en aquella época Islandia no se conocía, ahora es súper popular, la Claro. gente va de vacaciones y es raro no conocer a alguien que no ha estado una semana o dos en verano en Islandia viendo los glaciares y todo eso. Pero en aquella época, a mí, ya te digo, me llegó a pasar que mandé una de mis respuestas a uno de los amigos estos por correspondencia y me fue de vuelta desde Irlanda. O sea que el cartero había confundido Islandia con Irlanda. Vaya. Y me llegó el matasellos de Dublín, digo, no, esto no tiene nada que ver con Reykjavik, ¿no? Y bueno, lo tuve que mandar otra vez, ¿no? Anécdotas de ese tipo hay algunas, pero sí, en cuanto a duración, pues entre que la mandaba y recibía respuesta, mínimo un mes. Sí, sí, sí. Mínimo un mes, claro, claro. Es sorprendente. Bueno, era así como funcionaba el tema. Luego comparándolo, esto es una reflexión rápida que se me ocurre ahora mismo.
a día de hoy, con tanta facilidad de conexión y con las plataformas digitales, el poder aprender un idioma debería ser muchísimo más sencillo en cuanto a que fácilmente puedes hablar con alguien. Vale, y te quería hacer otra pregunta. Has hablado de la importancia, en tu caso, de la intuición lingüística, que pienso que es importante, es como una capacidad, como una facilidad adicional para aprender idiomas, o cómo lo describirías en tu caso. No sé, no sabría describirlo así de una manera más o menos, no te digo científica, pero sí que se pueda entender, ¿no? Yo creo que es una especie como de capacidad innata que uno tiene. Hay quien se le da bien la música o la matemática o la física y química o los idiomas. Bueno, pues a mí me tocó en el lote un poco esa tendencia lingüística, sobre todo por los idiomas extranjeros y sobre todo por los germánicos, porque, a ver, que te gusten los idiomas no quiere decir que te entre cualquiera. Yo he intentado aprender vasco y no me Claro. entra. O mi mujer es estonia, que es una lengua Mm, no indoeuropea, y me cuesta mucho pasar del quinto capítulo de gramática, porque es que no retengo. También es mm, cierto que la edad perjudica mucho y ya no te tienen la claro. retentiva de antes, ¿no? Entonces, bueno, se me dan muy bien las lenguas germánicas, lógicamente las latinas, porque al ser castellano parlante, pues pasar del catalán al gallego, al francés o al italiano, pues es relativamente fácil, pero ya si te metes en lenguas eslavas o no indoeuropeas, o por no hablar de chino, o lenguas árabes o semíticas, ya la cosa se vuelve mucho más complicada, ¿no? Pero dentro de ese grupo de lenguas que sí disfruto con ellas, pues es una cosa que, no sé, una facilidad, es como una especie como, a veces cuando me pongo en plan místico, es como que yo tengo que haber reencarnado, o sea, soy una reencarnación de alguien de la Edad Media, porque yo no entiendo por qué cuando aprendí con el islandés me entraba tan fácilmente, de verdad, porque la gente dice, bueno, no hay quien lo entienda, son declinaciones, hay muchos cambios consonánticos y vocálicos, esto es complicadísimo, y a ti parece que es como si estuvieras aprendiendo, yo qué sé. Y, bueno, pues es una capacidad que uno tiene, igual que hay quien se le da bien la música u otra cosa, ¿no? O sea, no se elige, se tiene o no se tiene, pues ya está. Correcto, correcto, vale. Bien, pues seguimos. Luego, por lo que he entendido, en algún momento creo que recibes una especie de beca para realizar una estancia no recuerdo si has comentado, en Islandia o en Noruega, y es ahí donde ya tienes una experiencia de primera mano pues con el idioma, ¿no? Entonces, en ese momento preguntarte cuál fue el trabajo que empezaste a desarrollar ahí. eh, Creo entender que empezaste a analizar los textos del islandés de la Edad Media, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo tuyo y cuáles eran, digamos, las preguntas de investigación que intentabas resolver ahí? ¿O si simplemente desarrollabas tu interés por entender un poco todo lo que estaba en esos textos? Sí, bueno, lo del episodio de Islandia fue porque, bueno, terminé la carrera de filosofía, la licenciatura en el año, si no recuerdo mal, 91 por ahí, o 92, 91 creo que fue. Me metí en cursos de doctorado en la Universidad de Granada de Antropología, porque ya te comentaba antes que mi gran foco de interés era la antropología sociocultural. Y estudiando el doctorado me enteré, no sé cómo fue, casi de rebote, como suelen ser estas cosas, de que había unas becas del Ministerio de Asuntos Exteriores español con el Ministerio de Cultura islandés, pues para España, ¿no? Que estaba muy bien pagada y era un año de estudio para estudiar islandés. Y creo que se daba solo una beca para toda España. Como yo ya había hecho un poco por mis pinitos en plan autodidacta un islandés y Ujú, medio podría escribir algunas frases macarrónicas, pues me dio por solicitarlo todo en islandés, que ahora lo veo con retrospectiva y digo, madre mía, cuántos fallos cometí, pero bueno, la gracia mm, de claro. la buena intención y disposición. Y por lo que fuera, pues fue el que se llevó la beca de ese año. Había un examen de ingreso, porque claro, te medían el ingreso de islandés porque era una carrera de filología islandesa, en aquella época era un grado de 3 años o algo así, enfocado para extranjeros y te evaluaban, te tirabas 2 o 3 días de exámenes orales, de escritos, listening, todo lo posible y pasé. Y me pasaron a segundo de carrera directamente, con lo cual de los 3 años hice Mm, 2 para terminar. Y estando allí, pues era una cosa que me llamó la atención, que ya, claro, comparando con España te das cuenta, o me di cuenta, mejor dicho, en ese momento, que los métodos de enseñanza de lengua eran muy vanguardistas comparado con esa orientación memorística, gramatical que se tenía todavía en España, ¿no? De aprender un vocabulario, memorizarlo, era como mucho más interactiva, por así decir, ¿no? ujú, Todo porque eso también me ayudó mucho a aprender el islandés con mayor fluidez, ¿no? ujú. Vale.
Y cuando te dedicas, cuando empiezas a hacer las traducciones pues de los textos, em, ya si nos puedes comentar un poco cómo funciona un poco el trabajo de traductor, porque imagino que, claro, imagino que hay términos que en el idioma original, bueno, pues son los que son y tienen total significado, pero al traducir a otro idioma no existe la palabra equivalente y entonces entiendo que el traductor tiene que dar una especie tiene que intentar adaptarlo un poco al idioma de destino, ¿no? Y ahí también habrá un poco de trabajo de investigación, un poco. Entonces, si nos puedes comentar un poco cómo es ese proceso. Bueno, a ver, el proceso de traducción es complejo. O sea, mucha gente se piensa que traducir es sustituir una palabra por otra y ya está, Claro. tipo diccionario. Incluso hay gente que recurre últimamente, por desgracia, mucho al Google Translate y cosas así y se despacha. Y cuando en realidad detrás de una lengua hay toda una cultura, que eso es lo que a mí me interesa, porque yo, hablando del enfoque que se le da a la traducción, yo le doy lo que llamo un enfoque antropológico, o sea, no lingüístico meramente o literario, sino antropológico. Es decir, yo me enfrento al islandés, por ejemplo, o al feroés, y veo cultura detrás de las palabras que se me aparecen. Entonces, claro, esa mentalidad que representa la cultura, a veces es muy difícil traducir primero, porque a lo mejor hay objetos que no existen en España, en castellano, o sea, tipos Ujú. de olas, por ejemplo, son países marítimos, entonces, claro, tienen para Claro. describir el oleaje, pues palabras que aquí no tenemos, o de tipo de herramientas para un barco, o de tipo de pastos, o de praderas, o sea, hay términos que no tienen una traducción, entonces siempre te ves obligado a poner lo que sería lo más parecido en castellano y en una nota a pie de página explicar que es igual, pero no es lo mismo, e intentar explicarlo de la manera más profesional que puedes, ¿no? Hay otros términos que sí tienen un equivalente sorprendente, porque hay una, digamos, una relación etimológica clara, entonces, pues bueno, es más fácil traducir, y otros que es un término medio, ¿no? Que ni es exactamente esa Ya. correspondencia casi directa, ni tampoco tan alejada. Entonces, bueno, pues ahí es donde también entra la creatividad y el conocimiento léxico que cada uno tenga de tu propia lengua materna como de la lengua extranjera que sepas, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, has comentado varios ejemplos. El tema pues, de las olas. Yo recuerdo una vez que estuve en Islandia, no sé si entendí, mirando simplemente a los carteles que habían en el aeropuerto, no sé si entendí que habían como 50 palabras diferentes para nombrar la nieve o algo similar. Claro, por- porque es Sí, otro bueno, sitio. ese ejemplo es el típico de la hipótesis esta de Sapir-Whorf, ¿no? De los dos antropólogos estos lingüistas que hablando del relativismo lingüístico y tal, decían que, bueno, que claro, la lengua es cultura. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muy pocas palabras para la nieve, porque aquí no nieva, nieve y si acaso lo complementas con nieve polvo, Ya. nieve no sé qué. Mientras que creo que era no en Islandia, sino en Groenlandia. La cultura inuit Ujú. tenía, no sé, 50 o 100 términos para la nieve, ¿no? Según la época del año que había caído, si era más o menos dura, si estaba en una altitud o en otra latitud, si estaba más cerca o más lejos del mar. O sea, había ahí todo un mundo, ¿no? De descripciones de la Claro, nieve. claro, claro. Y ya hablando un poco del proceso investigativo, ¿cómo es en un trabajo tuyo, un trabajo de traducción desde que te llega una obra hasta que esa traducción está finalizada, al menos la primera edición, porque esto es siempre un proceso iterativo, ¿no? Conforme uno se va dando cuenta de cosas, etcétera, pero al menos la primera publicación, ¿cómo es ese trabajo, no? Tienes que hacer, no sé si tienes que hacer un trabajo de campo, no sé si vas a hablar de una obra original que hablaba, por ejemplo, sobre viajes en barco. No sé si tienes que hacer un trabajo en campo de irte para allá y documentarte y vivir en persona cómo es el medio marítimo, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poco pues, de cómo es cómo se plantea un proyecto de traducción a este nivel, en cuanto a la metodología de investigación. La pregunta es compleja. Yo te digo mi Sí. experiencia. Desde luego, a ver, si tú te dedicas a un tipo de lenguas determinado, yo creo que es una condición sine qua non haber vivido una temporada considerablemente larga en ese país. O sea, que hayas estado un mes en un curso de verano o un año de Erasmus, yo particularmente lo considero un poco insuficiente si te vas a dedicar a eso profesionalmente. Entonces, en mi caso, pues he vivido en Islandia más de 2 años, en Noruega casi 9 en total. Es decir, las Feroe Ujú. he ido con mucha frecuencia, entonces, bueno, creo que conozco relativamente bien, aunque no me considero un experto, este tipo de lenguas y de países y de cultura y literatura, ¿no? Pero eso que me comentas de que, bueno, hay un proceso de investigación y de trabajo de campo depende. O sea, por ejemplo, cuando son
A ver, yo digamos que distingo entre dos tipos de traducciones. Las que yo elijo porque me llama, me gusta y me apasiona, las que me encargan, ¿no? Como somos Vale. pocos los que nos dedicamos a la lengua nórdica en España, somos una pequeña familia, todos nos conocemos, pues y hay mucha producción porque son países muy, ¿cómo se dice? Muy ricos, ¿no? En producción literaria y tal. Pues claro, pues a veces en la península desean para encontrar traductores, con lo cual es relativamente normal que te llegue una editorial, incluso de las importantes, tipo RBA y tal. Oye, mira, que ha salido el último libro, novela negra de Jon Esbo, que si lo puedes Vale. decir, porque es que necesitamos para el mercado de Navidad y tal. Bueno, quiero decirte que cuando son obras de literatura contemporánea, grandes bestsellers, pues bueno, no hay que investigar mucho porque es un lenguaje cotidiano, coloquial, que no tiene muchas florituras, un lenguaje pues, para las masas, para así decir, ¿no? Entonces, bueno, es ponerte el piloto automático, traduces, intentar cumplir los plazos y poco más. Ahora bien, cuando se trata de una lengua antigua, casi muerta, entre comillas, en este caso, como el nórdico antiguo, el islandés medieval, que ya no tienes un acceso físico directo a esa cultura, porque lógicamente ha desaparecido en Claro. el tiempo y tal, ahí sí que te tienes que poner las pilas con un proceso de investigación que supone, primero, si puedes, si tienes ocasión, acceder a los manuscritos originales, comparar con otras lenguas coetáneas, porque hay préstamos, por ejemplo, del francés medieval o del inglés o del alemán medieval, en fin, tienes que también abrir el abanico de idiomas y documentarte muchísimo, pues leyendo y fotocopiando, comprándote literatura secundaria sobre el tema, que hable de la época, de la historia, de la cultura, de terminologías específicas, de muchos glosarios, estudios monográficos sobre, no sé, el tipo de armas en la Edad Media nórdica. Entonces te describen una alabarda o una espada corta, una espada no sé qué, en fin, hay que documentarse muy mucho porque si no, no hay manera, no hay manera. No tienes a nadie de la época, no. Bueno, hay quien a lo Claro. mejor intenta la Ouija, ¿no? Y se comunica con Rashomon para que le explique cómo era el asedio de París, ¿no? En el siglo IX. Pero bueno, en mi caso es la documentación lo que al final surte efecto y el contacto con otros especialistas para cambiar impresiones y porque también es relativamente frecuente que una palabra, pues si no está muy usada en otras obras, que no sepas cómo interpretarla, lo que se llama un japas legómeno, ¿no? Es una palabra así muy aislada que dice, bueno, es que no se utiliza en otra obra, ¿qué quería decir el autor en esto? Ahí ya entra no la traducción, sino la interpretación, que a veces puedes acertar y otras veces te puedes colar, pero bueno, siempre está la honestidad de poner en una nota a pie de página. Yo creo que según el contexto, pero como diciendo, yo creo, no digo que sea Yo esto. creo, claro. 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 Pues eso era también lo que te quería preguntar, claro. Tú eres traductor y, claro, yo lo imaginaba como un trabajo individualista solitario, porque eres tú el que tiene el conocimiento, has estado allí en Islandia, en Islas Feroe, y también tienes obviamente el conocimiento del español para poder hacer bien la traducción porque es tu lengua pues nativa. Pero a veces mi pregunta iba a ser en qué momento esto se convierte en un trabajo en grupo o en un trabajo no individual, que es un poco por lo que has comentado tú. A veces tendrás que hacer consultas a todas estas personas que son un poco más expertas para que te ayuden, etcétera. Pero mi curiosidad es si sabes si en algún caso se hace o no se hace y si tiene o no tiene sentido realizar un trabajo de investigación de traducción entre varias personas. Porque al ser varias personas tienen un conocimiento mayor cada uno de un área diferente del tema, o si por otra parte es más engorroso porque van a tardar más tiempo entre ellos en discutir y en ponerse de acuerdo, o si es que al final una sola persona hace la traducción y es, digamos, la que tiene la visión completa de ese trabajo. Bueno, hay muchas perspectivas. Yo te puedo decir la mía. Mi experiencia es que la traducción es una mezcla entre, digamos, un 80% de trabajo individual. O sea, yo elijo la obra, a no ser que sea un encargo, como te he dicho antes, ¿no? Pero bueno, intento que sean obras que yo he elegido porque a mí me gustan. O sea, Claro. yo, como creo que te he comentado, la docencia de la filosofía en secundaria, en ese sentido tengo las espaldas cubiertas, con lo cual no necesito coger lo que me echen para vivir de eso, ¿no? Con lo cual eso te permite una cierta comodidad, entre comillas, para decir, mira, pues esto no me interesa o no voy a cumplir ese plazo porque lo quieren ya para mañana, para el mercado navideño, y paso de agobiarme, tengo vida más allá de la traducción, entonces intento que sean cosas que me gustan. Pero, en mi caso, vuelvo a decirte, un 80% trabajo individual,
elijo la obra que me llama la atención, me documento, si puedo en verano, en Navidad, viajo al lugar y hago trabajo de campo in situ, ¿no? Para la traducción o lo que sea. Y el otro 20-15%, según, pues sería lo que tú estás diciendo, es decir, contactar con otros expertos, gente que conoce la lengua, pues, oye, mira, yo lo interpreto así, pero ¿cómo tú lo ves? Pues no, yo lo interpreto de otra manera porque leí un artículo y te mandan el artículo, entonces eso te crea una visión de conjunto mucho más enriquecedora y más amplia, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer y que yo lo he hecho, aunque no es mi plato favorito o mi estrategia más usada es cotraducir, es decir, pues yo que sé, puede ser que uno traduce y el otro revisa la traducción o que se reparte el texto a traducir, pues venga, pues yo traduzco el capítulo 1 al 10 y tú del 11 al 20, por ejemplo. Y después se lee en conjunto, pero a mí no me gusta tal vez porque en este sentido sí tengo que reconocer que soy bastante individualista, porque es muy difícil a veces unir criterios de traducción, porque claro, ahí se mete Claro. el estilo de cada uno. A mí me parece tal término más poético y a otro le puede parecer muy cursi o viceversa. Entonces ahí al final no te terminas de poner de acuerdo. Entonces queda una traducción un poco sin identidad. O sea, con una cosa ahí que es correcta desde el punto de vista lingüístico, pero que le falta alma, ¿no? Entonces eso es lo que suele pasar con las traducciones así repartidas entre 2 o 3 traductores, ¿no? Y yo creo que las que mejor funcionan son las que tú te confeccionas porque, bueno, podrá ser mejor o peor, más acertado o menos, pero es la tuya y la puedes defender. Lo otro no lo puedes defender. Oye, mira, yo he aceptado este término porque se llegó al consenso, pero a mí no me ha convencido nunca. Pero bueno, se ha llegado al consenso, así lo aceptaré, ¿no? Claro, claro. Y otra pregunta que en los últimos 2 años o 3 años quizás te han hecho alguna vez, por una parte, sería ¿qué opinas del uso de las herramientas de inteligencia artificial a la hora? Creo que me imagino por la respuesta, pero por preguntártelo, ¿qué opinas de este tipo de herramientas para ayudarte en las traducciones y si las utilizas? Y la segunda pregunta en esta línea sería si crees que esto va a dejar fuera de juego a los traductores. Yo creo que no, pero por saber un poco pues cómo lo ves, porque está ese componente humano, ¿no?, que le dais vosotros. A ver, depende del tipo de traducción donde apliques este tipo de herramientas, como la inteligencia artificial o el Google Translate que hemos mencionado. En fin, depende. O sea, para traducir un prospecto de medicina, yo creo que en principio Claro. no hay gran problema. Unas instrucciones de un mueble de IKEA o algo así, pues vale. Ahora, cuando te pones a traducir algo más humano por una obra literaria o un ensayo filosófico, claro, una traducción de estas mecánicas no te puede proporcionar el alma, ¿no? Todavía El no. estilo. Y yo creo que tampoco. A ver, puede que sí, porque la inteligencia artificial se está desarrollando a pasos agigantados y puede haber sorpresas, ¿no? Pero yo creo que siempre faltará el alma. Es como, no sé si has seguido últimamente, por ejemplo, versiones en otro estilo musical de grupos muy consolidados, tipo Metallica versión funky. Entonces, con inteligencia artificial te pone un tema de tal grupo importante, pero no un estilo totalmente distinto. Y da el pego, ¿no? Porque, bueno, los ritmos, las Claro. tonalidades son de ese otro estilo, pero se nota que hay algo falso ahí, ¿no? O sea, yo no quiero meter un debate filosófico con esto, pero me recuerda al concepto aquel de aura que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Cuando empezaron con el tema de la fotografía, comparado con ¿no? Que Correcto. sí, representaba la realidad, pero le faltaba el aura, ¿no? Ese alma, ¿no? Pues yo creo que pasaría algo parecido con el tema de la traducción, ¿no? Que se puede hacer traducciones, sobre todo de textos científicos neutros o de prospectos de medicina, como te decía en broma antes, pero ya cuando te metes en cosas que ya tratan más íntimamente el alma humana, como una obra literaria, un poema, por ejemplo, Claro. pues yo creo que, hombre, a lo mejor tienes suerte y la combinación de sinónimos que te proporciona la inteligencia artificial da el pego y dices, bueno, ha quedado medio bien. Pero faltará, yo creo que un lector que tenga alma encontrará que eso no le falta algo. Y aquí, bueno, lo que estábamos comentando son un poco las traducciones directas totales, que como tú dices, un mueble de IKEA, por una parte no va a tener problema y por otra parte el lector no espera ver una obra con alma, pues como tú dices. Pero ¿crees que se pueden utilizar estas herramientas como complemento o como coayuda a la hora de hacer las traducciones? Me explico. Imagínate que tú lees una obra en Feroes y está hablando de algo de lo que no tiene mucha experiencia, no sé, de cómo están hechos los barcos de determinado tipo, pues, de madera, ¿no?
Entonces uno para documentarse, pues antes iba a la Wikipedia o iba a Google y buscaba información. Pero a día de hoy, con estas herramientas, parece que uno puede tener un acceso mucho más rápido a este tipo pues, de detalles. Es decir, ante la falta de información, ¿crees que estas herramientas ayudan o que debe ser un trabajo previo que hace el traductor antes de poder dedicarse a ello? A ver, no es que se puedan utilizar, de hecho se utilizan en el mundo de la traducción también. Son herramientas, como tú dices, complementarias. Es decir, a ver, a nivel de términos específicos no, porque si ya te cuesta, si eres más o menos fluido en esa lengua y se te escapa un término muy específico, dudo que te lo vaya a traducir el Google Translate o lo encuentres en la Wikipedia en un nivel de definición aceptable. Con lo cual, ahora, sí es cierto, y yo lo he hecho y no pasa nada porque es una cosa legítima, es que, por ejemplo, estás traduciendo algo y te aparece una frase como muy barroca, muy rocambolesca, que no sabes cómo interpretar exactamente o cómo traducir. Yo lo que he hecho, me meto, por ejemplo, hay muchas herramientas mucho más sofisticadas y profesionales, pero bueno, no nos vamos a meter en tecnicismo. Y una cosa que sí puede hacer cualquiera es coge esa frase, por ejemplo, el noruego, la vuelca en el Google Translate, le da a traducir a español, a ver lo que te sale. A veces sale algo que es bastante, digamos, afín al original y otras veces te sale un disparate. Pero sí te puede ayudar para ordenar un poco la posible interpretación que vayas a hacer, pero sí es cierto que luego eres tú, persona humana, la que tiene que dar el visto bueno o adaptarlo a lo que tú crees que es. Pero como herramienta, digamos, secundaria o de cierta ayuda en momentos de confusión o de bloqueo mental, yo no me opongo a utilizarla, pero sabiendo que al final no puedes delegar 100% lo que te diga ese medio electrónico digital, ¿no? Eso yo creo que sería un error decir, bueno, como lo pone en Google Translate, yo lo copio tal cual y lo vuelco, ¿no? No, claro, claro. Es un Claro. riesgo muy... y hay quien lo hace, ¿eh? Pero bueno, sería un riesgo bastante Hay de notorio. todo, hay de todo exactamente. Vale, y quería preguntarte también, de todas las obras que has traducido, ¿cuál ha sido la que más complicaciones te ha dado o que más trabajo te ha costado traducir hasta que has encontrado algo con lo cual tú estabas contento? A ver, quitando las traducciones por encargo, las que yo he elegido, que suelen ser más complejas y necesitan ese proceso de investigación y tal que hablábamos, no sabría qué decirte, porque claro, en ese momento que estás traduciendo te parece la obra más compleja del mundo. Y luego Ya. cuando la publicas, pues te olvidas, es como el que el director de cine, ¿no? Que hace una película, se Mm. olvida de la trama y de los actores y ya está pensando en otro proyecto. A mí me pasa un poco eso, ¿no? Pero así que me haya llevado, no sé, un poco más comparativamente de exigencia o me haya generado más dudas o haya tenido que reposar más tiempo la lectura para ver tal, pues tal vez, aunque no sé qué decirte, esto como preguntarle a un músico, ¿cuál es tu disco favorito? Pues hombre, que Sí, todo, básicamente, claro. ¿no? Y corresponde a una época de tu vida y una serie de Ujú. experiencias y tal. Pero tal vez yo te diría, pero me preguntas lo mismo dentro de un mes, seguramente te daré otra respuesta, pero bueno, a fecha Claro. de tal vez la última saga que he traducido y publicado, la saga de Grettir, ¿no? Que es una de las grandes sagas clásicas islandesas que me ha costado porque tiene, aparte de prosa, tiene mucha poesía, poesía nórdica que es de estas súper compleja, con muchas metáforas, aliteraciones que lógicamente es imposible reproducir en castellano, tiene algunas palabras que solo aparecen en esa saga, con lo cual la interpretación la complica más, la trama es muy rocambolesca a veces, es una obra de arte, evidentemente, por eso merecía la pena traducirla, y yo si tuviera que elegir como traducción que más me ha llevado tiempo y más me ha exigido y más me ha marcado, yo diría que es a la saga de Grettir. A fecha ¿Cuánto puede, sí, cuánto puede ser en números aproximados esto? ¿Un año, 2 años? ¿Y con qué carga de trabajo puede tener aproximadamente? A ver, te estoy hablando de una saga que, bueno, el formato, digamos, un poco de bolsillo, pero son casi 680 páginas y 1000 notas a pie de página. Es Uf, decir, tú imagínate la densidad claro. del trabajo, ¿no? Y esta saga en concreto, pero bien es cierto que por motivos un poco no voluntarios. He tardado años en hacerlo, pero no porque la saga sea tan compleja que requiera años, sino porque empecé a traducirla hace un montón de años, la tuve que dejar Ujú. porque marché a Noruega, entonces ya no tenía tiempo ni recursos suficientes para dedicarme a la saga. La dejé en stand-by durante varios años.
la retomé, pero claro, ya había perdido un poco el hilo, no de la historia, sino de que la manera de traducir, del gustillo ese de estilo que tú le transmites, y tuve que releérmela, o sea, como que retraducirla, o sea, se me hizo un poco engorrosa por el tema del parón que tuve que tener por el tema del traslado a Noruega, ¿no? Y luego ya cuando me puse en serio, pues también entre que esperas que algún colega experto de Dinamarca te responda una duda y tal, pues al final no sé por qué, porque tampoco es lo habitual, pero en esta saga en concreto he tardado, incluyendo los años de parón, pues si te digo 13 años no te estoy mintiendo, ¿eh? Ahora, si lo hubiera hecho fluidamente, sin parones y tal, pues a lo mejor en 1 año, 2 años como sumo, yo creo que lo hubiera sacado adelante. Y en contrapartida, cuando tú, digamos que encuentras el flujo y tienes mucho interés en la obra, ¿cuánto te puede llevar más o menos en el caso, digamos, más óptimo o donde menos tiempo tardas? A ver, depende de la complejidad del estilo, depende de la naturaleza de la obra, depende del número de páginas. Eso, tú ten en cuenta que yo no soy, entre comillas, lo que se llamaría un traductor full time, ¿no? Porque yo imparto mis clases de Claro. filosofía, tengo familia, entonces no me puedo dedicar como un traductor full time desde que te levantas hasta que te Claro. acuestas, ¿no? Entonces, claro, yo traduzco cuando tengo un rato, simplemente. O sea, intento ser disciplinado, ponerme un horario por la tarde, pues yo qué sé, de 5 a 7 o de 5 a 8 según el día, o a veces solo media hora, más vale eso que nada, ¿no? Pero una obra, digamos, de una dificultad media, con un idioma no demasiado complejo y tal, pues, y de una extensión, pongámosles, por darte una cifra estándar de 200 páginas impresas, ¿se entiende? Pues a lo mejor tardo 5 o 6 meses aproximadamente. Vale, vale. Vale, luego he estado leyendo un poco tu blog por encima, que veo que, bueno, que lo tienes claro desde hace bastante tiempo y tiene bastante recorrido. Y quería preguntarte ahora, bueno, ya saliéndonos un poco de la metodología de investigación, bien, estas traducciones de obras que llevan tu sello son obras que al final llegan a la gente, que llegan a las personas, ¿no? Entonces he visto un poco en el blog cómo, bueno, hay gente que sigue todo este tipo pues, de literatura, ¿no? Pero por comentar un poco, ¿cuál crees que es el tipo de lector típico, ¿no? Que lee este tipo pues, de obras en castellano? Literatura nórdica, no comercial, por lo que comentabas tú antes, pero literatura nórdica medieval, ¿son lectores académicos o son gente que tiene este tipo de intereses? ¿O cómo es? A ver, quitando lo que llamaríamos traducciones súper comerciales, típico de novela Sí, negra, de crimen y tal, que eso, bueno, ya mm, sabemos que tiene un público muy amplio, que también claro. pues, el lenguaje son historias muy complejas, ¿no? Y se dejan leer en una tarde de verano. Ujú, Entre eso y la literatura nórdica que exige acceso a manuscritos, mucha formación en fuentes secundarias y tal, luego hay un término medio que tampoco quisiera que se pasara por alto, que es la literatura nórdica contemporánea, pero de calidad, por así decir, ¿no? En ese sentido, yo he ujú, traducido algunas cosas de las cuales me siento muy orgulloso, como por ejemplo un libro de una autora noruega de principios del siglo XX, que se la conoce como la Simone de Beauvoir noruega, Turbor Nedreos, que tiene un par de obras que le he traducido, pero digamos que la primera que traduje es la más emblemática, la de Nada crece a la luz de la luna, que incluso fragmentos de esa novela salieron recitados en una película de Almodóvar, recitados por Antonio Banderas, que como que, o sea, entonces tenemos la literatura de kiosco, por así decir, que es el bestseller ujú, del verano y de Navidad. Luego está la literatura consolera, profunda, de calidad, como esta que te he mencionado y otras por el estilo, que va a un público pues más bien intelectual, cultureta, sensible a la literatura, y es un público amplio, más ujú, minoritario que el anterior, pero sigue siendo un claro. público relativamente amplio, si no una editorial no lo publica. Y luego tenemos la literatura medieval, que tiene, como tú decías, dos vertientes. Un público muy académico, profesores de filología, de historia medieval y ese tipo de público. Y luego un público, yo creo que sobre todo juvenil, no necesariamente adolescente, veintitantos, treinta y poco, pues que son apasionados del mundo nórdico vikingo, digamos, ¿no? Ujú, La serie de vikingos, la mitología nórdica, grupos de rock de estos que juegan mucho con el mundo este de espada y brujería. Entonces, es un público ya no tan amplio, digamos que estamos hablando de una escala, ¿no? Desde lo supercomercial a lo claro.
menos comercial y ya no minoritario, pero ya no tan comercial como lo anterior. Pero vamos, que tiene cada nicho tiene un público que no tanto, yo no me fijo tanto en lo cuantitativo, sino en lo Claro, cualitativo. Es decir, qué tipo de lector en términos de calidad, de implicación en tu traducción vas a tener. Ese es el tipo de público en el que yo pienso, en parte, cuando estoy traduciendo, ¿no? O sea, quiero tener una traducción o ofrecer, mejor dicho, una traducción que me gustaría leer a mí mismo. No claro. piensa, como son muchos y tal, y esto es comercial, bueno, pues lo haces lo más rápido que puedas, intenta cobrar lo antes posible el cheque y te vas a tu casa. No, 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 no. Me gusta, es una cosa muy artesanal pensando en ese público a nivel, repito, no cuantitativo, sino cualitativo. Me da igual que una saga, la de Gretir que te mencioné antes, la lean 10 personas, ya está, en todo el mundo, que la lean 100.000. O sea, yo lo que quiero es que el que la lea se implique y viva la historia y vea o sepa valorar, en cierta manera, el esfuerzo de traducción que ha habido detrás de ello, ¿no? Correcto, sí, yo también lo veo así. Y luego también veo, por lo que comentas en tu blog, que te dedicas, o esa impresión da, a diferentes eventos de divulgación. Algunos que he visto que han sido en Murcia, donde también vienen algunos escritores irlandeses, etcétera. ¿Piensas que es importante? Imagino que es algo pues, que te apetece hacer. Igual que ahora mismo, bueno, estamos grabando un episodio de podcast hablando un poco por este tema, pero ¿crees que es importante también la parte de divulgación de las obras en el trabajo de un investigador? ¿Es algo que, pues, que te apetece hacer? Sí, sí, no, la divulgación lógicamente no se traduce para nadie. Es decir, cuando te has puesto a traducir una obra y has tenido la suerte de pasar por toda la criba que supone la publicación final, pues lógicamente quieres que la gente conozca la obra. Ojo, no por tema de ego personal, que hay gente que va por eso, Ya, total, por claro. promoción de lo que es tu vocación. Es decir, oye, si a mí me apasiona esta literatura, quiero compartir esta pasión con otros. Yo quedo en Ujú, segundo plano, yo soy un simple traductor, no soy ni siquiera el autor de las obras, soy el que las traduce, ¿no? Y entonces, lógicamente, poder participar en la medida de tus posibilidades en eventos de divulgación, como pueda ser una participación en un podcast como el tuyo, siempre que sea algo interesante y de cierto nivel, no cualquier cosa, o en unas jornadas, o por ejemplo, lo que mencionas de la universidad que me invitaron porque iban a hacer dentro del máster de traducción, pues le interesó dedicar este año unas jornadas que suelen hacer todo el año al tema nórdico y se trajeron pues, a un islandés, a un par de traductoras de noruego y de danés, creo que era, a una editora que había publicado cosas nórdicas. Entonces, claro, da gusto, ¿no? Pero claro. no por promocionar tus obras o lo que tú has hecho, Ujú. o tu ego, o tu currículum, sino por promocionar ese mundo que tanto te apasiona. Totalmente, pero bueno, el tema del ego es perenne, No, está en pero todos lados y o sea, yo he llegado a pagarme yo con mi dinero, ir a un ujú, sitio a dar una charla sobre no sé qué, pero el placer, ni me han pagado gasolina, ni emolumen, ya, nada, pero oye, he tenido tiempo. El sitio donde se celebra no lo conocía o lo conocía, me gustaba y tal, buscas claro, siempre una excusa y te plantas allí. O sea que. claro que sí, claro que mm. sí. Vale, vale. Y también has comentado una cosa que, bueno, supongo que te lo han preguntado una vez, yo no estoy ahí muy de acuerdo, que es la siguiente. Has comentado, bueno, tú haces la traducción y has dicho que esa traducción, en realidad, la obra no es tuya, es de el original, pero hasta qué punto, ¿no? Es siempre esa cuestión. Tú también has puesto un poco de lo tuyo para que llegue a otro idioma, que en este caso es el español. ¿No consideras que a veces hay un poco parte tuya en esa obra que al final llega al lector de otro idioma? A ver, ahí se puede hacer una especie de trabalengua, ¿no? O sea, la traducción es mía, pero el texto no. O sea, suena Claro, paradójico, claro, ¿no? claro, Evidentemente la traducción es mía. O sea, yo he traducido siguiendo una serie de criterios muy repensados, porque no hemos hablado de ello, pero te lo puedo mencionar así muy por encima. Te he claro. dicho Sí, antes, eso sí. sí, que creo que mi enfoque, sobre todo cuando es literatura medieval, que exige mucha más preparación e investigación, es un enfoque antropológico. Eso quiere decir que intento reproducir la mentalidad de la época, con lo cual soy muy quisquilloso con cómo traduzco un término. Y no solo eso, sino también intento respetar el lenguaje la sintaxis, el tono medieval, porque las sagas la mayoría se recitaban oralmente, aunque estaban en textos Ujú, escritos, pero luego llegaba una persona, como no todo el mundo sabía leer o no tenía ganas o claro. no podía lo que fuera, pues son obras escritas para ser leídas en Ujú, voz alta, las largas noches de invierno nórdico, ¿no? Con lo cual, claro, tú lees la traducción en la perspectiva que yo le doy, sobre todo como una obra literaria contemporánea, y dices,
enrevesado, qué Ya, manera de trastocar la sintaxis, casi fuerza el español en algunas ocasiones, o por qué mete este arcaísmo que podría haberse utilizado una palabra contemporánea que queda más fluida, más natural. Vale, ahora te digo, léelo en voz alta. ya. Ah, oye, pues sí, me siento hasta un trovador. Parece un cuentacuentos medieval y ya veo que el orden de la sintaxis, el arcaísmo que has utilizado y tal, ahora tiene sentido. Pero detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucha preparación y mucho Claro, leer, mucho reflexionar, mucho equivocarse, mucho ensayo-error, etcétera, etcétera, etcétera. claro, es que hay mucho trabajo y a mí lo que me da un poco de, no sé si decir pena, en que coges cualquier libro, mira, bueno, este es uno, no sé si se ve ahora mismo, es uno Sí. que está leyendo mi mujer ahora mismo. Bueno, claro, normalmente ves el autor, eh, pero mira, aquí, por ejemplo, en la portada, la obra es Theodor Kalifatides, una mujer a quien amar. Y en primera página ya te están informando de quiénes son los que han hecho la traducción desde el sueco. O sea, Ujú, le están dando un papel a las personas que se han dedicado. Y para mí es una pena que muchas veces en otras obras tú lees, bueno, historia original de tal, y te lo lees, y luego el que lo ha traducido está en letra pequeña en los créditos del final al principio, que son cosas que nadie lee. Bueno, yo sí, porque soy un poco raro, ujú. pero me parece una pena que a veces pues no se ponga pues como aquí, ¿no? Tal obra, tal autor original, y las personas que le han dado su punto, que han trabajado para darle ese significado, pues son esos traductores. Eh, no sé, He sido, Horacio, si me permite, una reivindicación claro, de muchos años de los traductores, ¿no? Yo he pertenecido a asociaciones de traductores, donde desde una como plataforma desde la que reivindicas, y es verdad que en un principio, bueno, ni te ponían el nombre, ni te ponían luego te ponía en la página interior de créditos en pequeño, en la del copyright, traducción de no sé ahí. qué. Luego empezaron a ponerlo en la portadilla interior, debajo del título y del autor, traducción, tal. Luego especificaban de qué idioma, porque, por ejemplo, en el ámbito de la literatura nórdica, hasta hace poco a lo mejor se traducía una obra de Noruega a partir del alemán o del inglés o del francés. Y solo ponía Mm, traducción de, pero sin especificar el idioma. Ahora, sobre todo en las lenguas minoritarias, como el islandés o el noruego, si se pone traducción del noruego de otro paso mm, más reciente, por ejemplo, que yo para mí fue una grata experiencia con la editorial Rata Natura, que fue una de las que me publicó la Simone de Beauvoir, esa noruega que te he dicho. Ya no solo es que te ponga en portadilla interior la lengua de traducción original, sino que encima en la solapa te pone la biografía del traductor, como si fueras un coautor. perfecto, Coautor, o sea, me perfecto. parece chapó, chapó. Ujú, Y incluso, perfecto. por ejemplo, con mis sagas y tal, claro que eso, como es una obra medieval que se supone que más que traducción es también investigación, pues la editorial Miraguano, con la que he trabajado mucho a efectos de literatura medieval, suele ponerte en la portada, saga de no sé qué, edición de tal, ¿no? Ya en plan más reconocido. Pero vamos, posturas como la de Rata Natura me parecen fabulosas. O sea, ya no solo que te mencione más o Claro, menos en la portada, como en el libro que me has enseñado, sino que en la solapa aparece una especie de sinopsis biográfica del traductor. Eso ya es lo más. claro que sí, claro que sí. E incluso, bueno, ya podíamos imaginar, ojalá llegue un momento en que los traductores seáis famosos, no al mismo nivel que el autor, y vayáis por ahí contando pues vuestra experiencia, bueno, ¿no? También sería importante. Vale, y luego ya por ir hablando un poco pues, del futuro, ¿sabes o te has planteado cuáles son tus retos de futuro? Es decir, no sé si, por ejemplo, has hablado de las lenguas nórdicas. Creo que has hablado muy por encima del, no sé cómo se dice, el groenlandés, que no sé si se considera una lengua nórdica. Es nórdica en cuanto a que está en el norte, pero no desciende ni de las lenguas germánicas ni de las lenguas urálicas, etcétera. Entonces, bueno, en definitiva, ¿cuáles son tus próximos retos? Bueno, a ver, no quiero, ya por edad tampoco me da el cerebro para meterme en Claro. lenguas muy extrañas, ¿no? Ni en el inuit ni en otras, ¿no? No sé si te he comentado, bueno, mi mujer es de Estonia, es una lengua no Ujú. indoeuropea, que es bastante, tiene 15 casos, bueno, lo más parecido aquí a la Uf, euskera en España, ¿no? Y es muy difícil. La medio chapurreo y medio entiendo cuando voy allí con la familia política, medio sigo una conversación, pero bueno, noto yo que tengo mis limitaciones ahí, ¿no? Entonces no quiero meterme así en proyectos de lenguas que ya no domino como las que ya tradicionalmente he ujú, trabajado, ¿no? Pero en ese sentido sí quiero seguir traduciendo literatura nórdica medieval,
porque siempre hay algo que traducir. O sea, es una literatura tremendamente prolífica y de todo. Además, ellos tradujeron cosas que ya había traducida en el continente, las crean sus versiones. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y luego, pues, de literatura así contemporánea, pues sí, seguiré haciendo mis pinitos, sobre todo en textos que se consideran así, no muy conocidos, pero que, por ejemplo, hace unos años traduje para la editorial Berenice unos textos políticos de Knut Hamsun, el premio Nobel noruego. Textos políticos donde se veía su afinidad con el régimen fascista de Noruega, así, ¿no? Pues cosas así que la gente no conoce, que casi se ocultan, ¿no? Pues a mí me gusta un poco para generar debate y una mejor lectura de la obra de estos grandes autores. También es bueno conocer un poco su postura política en cierta, si no, no se entiende muchas cosas de su obra, ¿no? Pues este tipo de cosas así, pues también es un proyecto que tengo en el futuro. Y aparte de eso, pues seguir con mis clases, hacer alguna escapada cuando pueda a algún país extranjero, porque me gusta mucho viajar y conocer otras culturas. La deformación antropológica está ahí presente, ¿no? Y bueno, intentar ya un poco bajar tal vez el nivel de trabajo y disfrutar más de la vida, porque tengo un niño pequeño que crece y no lo disfruta. Entonces ya a cierta edad de ella nos volvemos más familiares, más que volcado en la vocación, ¿no? Y en esa fase estoy, o sea, discurso de cincuentón total, pero es donde estamos, ¿no? Lo comparto bastante. Vale, y la última pregunta sería, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene ahora, como estábamos hablando de ADES, alguien que tenga ahora, no sé, 20 y pocos años y que esté estudiando filología y que o filosofía o humanidades y que potencialmente pueda ser alguien que fuera a seguir una ruta como la tuya en cuanto a dedicarse a la traducción, este tipo de cosas? A día de hoy, en 2025, ¿qué crees que le recomendarías? Yo le pre-recomendaría que donde se meta, que sea vocacional, que no se meta por la salida, ni por lo que le diga la familia, ni la pareja, ni el posible dinero que se gane o no se gane. Eso es un error tremendo. O sea, tú métete donde te llame tu vocación. Aunque sea la carrera más friki, más minoritaria, con menos salida del mundo. Si vales, tarde o temprano sacarás la cabeza por algún lado. Y eso ya sí hablo un poco por experiencia mía. Yo cuando me metí en filosofía no daban un duro por mí, como aquel que dice, ¿no? Pero bueno, de que te gusta y tal, y luego derivas por otros campos y tal, al final algún punto llegas. No sé si muy lejos o muy cerca, pero bueno, entonces yo primero preaconsejaría que donde te vayas a meter que sea por vocación, no por el qué dirán o por lo que no sé. Y una vez que te has metido, hasta el final. O sea, no escatimes viajes, estancias en el extranjero. Si no una persona que te metes a aprender lenguas, pero te cuesta pasarte un año en Alemania porque echas de menos a tu mamá o al zarangoyo murciano y cosas así, mal vamos. Y tener una mente muy abierta y sobre todo, o sea, dejarte guiar por lo que tu instinto te diga y ser muy trabajador. Eso son profesiones donde hay que trabajar mucho. Nadie te regala nada. En el caso de la traducción, permíteme el pequeño dato, hay que luchar muchas veces con los editores. Yo cuando empecé a traducir a principios de los 2000, en un plan más profesional, ¿no? Porque mi primera traducción fue la letra de la música de la película Xanadu en el 1981 en la revista El Colegio. O sea, es mi primera traducción oficial, ¿no? De la Olivia Newton-John, no sé si te acordarás. Pero ya en plan más serio, aconsejaría que sea una decisión donde haya mucho de vocación, porque eso, que era lo que iba ahora, te va a dar las herramientas, la paciencia, el tesón para luchar, por ejemplo, en el mundo de la traducción con editoriales. Y era lo que te iba a decir, que yo empecé creo que no suena a vanagloria, ¿no? Pero creo que fui el primero que tradujo incorporando las grafías islandesas en las traducciones. Cosa que, por ejemplo, la Zorn y la EZ antes se representaban como una TH o una DH. Y yo quería que fuera la letra original porque respetaba la original. Claro. La editorial, eso no lo va a entender nadie, no tenemos la grafía. En aquella época que todavía no había estos recursos, digamos, de fuente de texto. Claro. ¿No? Esto va a romper la estética porque la gente no va a saber cómo se pronuncia el autor y tal. Me da igual. Ya pongo yo una nota en la nota del traductor diciendo cómo se pronuncia y tal. Y de hecho, no en vano, yo no sé si la anécdota es cierta o es apócrifa, decían que el argentino Jorge Luis Borges, tan famoso y tal, se interesó mucho en las lenguas nórdicas también, medievales. De hecho, tiene algunos libros sobre el tema, tradujo también del islandés antiguo, del antiguo inglés y tal. Y él decía que se interesó en estas lenguas
por las grafías tan bonitas que tenía, como la Ez y la Zorn. O sea, tú fíjate, una cosa tan tonta y tan estética, Curioso. metió un gran genio de la literatura de cabeza en este tipo de literatura, ¿no? Pues yo, un poco a modo de homenaje a Borges, dije, oye, pues yo quiero que estas letras, que son muy bonitas, queden representadas y se metan en la traducción castellana sin buscar ningún tipo de adaptación al castellano. Eso es, muy bien, muy bien. A todo el mundo que traduce el islandés utiliza esas letras sin problema. O sea, ahí me enorgullece, Claro. es mi pequeña contribución al ámbito de la traducción de las lenguas nórdicas, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Motivación, trabajo, que no se dice nunca, pero también tiene que estar ahí, ¿vale? Creo que hay que unir Vocación, vocación y trabajo. Vocación lo primero, claro, ¿vale? Pero hay que trabajar. Muy bien, pues bueno, y antes de que se me olvide, para los que estéis escuchando el episodio, luego en las notas del programa pondré todos los enlaces, gran parte de los enlaces comentados, y también pues si queréis contactar a Mariano, tenéis cualquier tipo de duda o consulta, pues para poder seguirlo, yo recomiendo mucho su blog, tiene entradas bastante interesantes y bueno, Mariano, pues nada, mucho ánimo a seguir al ritmo que toca ahora, ¿no? Y ya nos irás contando sobre pues, novedades, alguna nueva obra, etcétera, no mantienes al día. Vale, a través del cuaderno de Feroe, cualquier novedad, tanto mía como ajena, la suelo meter para que la gente pues siga un poco lo que se va produciendo en España en el ámbito de la cultura, literatura y lengua escandinavas en general. Muy bien, muy bien. Y además, a través de un blog, como tiene que ser, literatura, no te has metido en las plataformas más de publicación más rápida, tipo Twitter y cosas de estas, porque yo recuerdo hace 20 años, yo seguía mucho los blogs, pero a día de hoy intento estar ahí, ¿no? Pero hay muy poca producción ya, porque toda la gente me da la impresión, todos queremos ir al clip de TikTok súper rápido, pasar el dedo, ¿no? Pero yo creo que a veces hay que ir un poco a lo contrario, ¿eh? Un poco de calma, ¿no? Y Sí. disfrutar las cosas con intensidad. Muy bien, Mariano, pues muchas gracias por haber venido al episodio y nada, y a seguir con toda esa motivación pues que tienes. Gracias a ti por la invitación y adelante, te digo yo a ti también con tu podcast, que cubre un espacio muy necesario en tanta historia que hay en Internet, en el mundo digital. Seguiremos en ello. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Próxima.